Bueno, continuando con el ejemplo del mismo tema del video anterior sobre volumen de sólidos de revolución mediante el método de discos o rebanadas. Entonces, en este ejemplo vamos a calcular un volumen y dice lo siguiente. Da la región bajo la curva y igual a raíz cuadrada de x. ¿En qué intervalo? Entre 0 y 4. Calcular el volumen generado por esa región cuando gira alrededor del eje X. Entonces, primero lo que habría que hacer es hacer la curva, que se las voy a señalar acá. La curva al graficarla produce esto que estoy señalando. Entre x igual 0 y x igual 4. Esa es la curva. Y el área que encierra bajo esa curva, por aquí dice, región bajo la curva, esta área, toda esta área, la vamos a hacer girar alrededor del eje X. Entonces se me va a generar un sólido. Yo eso se los he mostrado mediante esta figura de acá. Es la misma. Esta área, al girarla alrededor del eje X, se me genera este sólido, que es como un corcho. Bien, ese es la misma figura de acá. Entonces vamos a calcular el volumen. ¿Cómo hacemos? Hacemos un corte vertical. ¿Para qué? Para generar un disco, que es el que estoy graficando acá. La longitud perpendicular a esta área es esta que tenemos acá, o sea, horizontal, o sea que el diferencial es un diferencial de x. Entonces ya nos percatamos que el diferencial es de x. ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? Mirar quién es r. Si miramos en la figura, r va desde el centro del disco hasta el borde, o sea, a esta altura. Y este punto que está aquí, voy a volverlo a escribir, ese punto que está aquí tiene unas coordenadas en y y tiene unas coordenadas en x. Te pregunto, ¿cuánto vale el radio? Si yo sé que este es el radio que me interesa, significa esta altura. Y esta altura corresponde a esta altura de acá, o sea, al componente en y de ese punto. El componente y. O sea que el radio es igual a y. Ahora, ¿quién es y? Dijimos que y es raíz cuadrada de x. Entonces y es raíz cuadrada de x. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y yo por qué tengo que pasarlo de y a x y no lo puedo dejar directamente en y? Porque resulta que cuando yo haga la integral, yo ya sé que el diferencial es de x. O sea que la expresión que aquí tiene que quedar adentro tiene que estar en función de x. Por eso necesito pasar de la y a algo en función de x. Listo. Entonces aplicamos la fórmula. B es igual a una integral de un área por un dx en este caso. Donde el área es igual a un pi por un r cuadrado. Entonces empezamos. Integral, pi. ¿El r quién es? Es este de acá. Y ese r está al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿En qué límites? Como la x está entre 0 y 4, o sea, el sólido está generado entre 0 y 4, pues los límites de integración van a ser esos mismos, entre 0 y 4. Hasta aquí hicimos lo más importante. Este análisis es lo más importante que tienen que hacer. Y es lo que más me va a importar. Porque de aquí para abajo ustedes pueden usar Wolfram Alpha para calcular esta integral. Entonces, ¿qué sigue? Pues hacer la integral. Entonces, en este paso de aquí hicimos la integral indefinida. Y el resultado lo usamos para calcular la integral definida. Que nos da entonces que el volumen de ese sólido es 8 por pi. Listo. Ahora vamos a mirar el literal C del ejemplo, el literal B del ejemplo. El literal B dice lo siguiente. Esta misma región, o sea,
esta misma región, esta misma área, ya no la vamos a hacer girar alrededor del eje X, sino que la vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Miremos qué pasa. Hacemos la curvita, es esta que está acá. Y esta área ya la hacemos girar alrededor del eje Y. Entonces, digamos que aquí la figura que yo hice pues no es que sea muy diciente, pero la voy a expresar de otra forma. Miremos esto que está aquí. Eso es un pastel. Es un pastel. ¿Sí? Es un disco grande. De hecho, es este mismo disco. Es este mismo disco. Todo esto es un disco. Pero este pastel que está acá está relleno, completo. Es macizo. Es macizo. Este pastel que está acá es macizo. En cambio, el que está aquí tiene un hueco, tiene una hendidura en forma de cono. Entonces, el volumen de este sólido lo voy a representar de la siguiente forma. Vamos a coger este pastel y le vamos a hacer un hueco, una hendidura en el centro. Esa hendidura tiene esta forma. Este sólido de acá, que es un cono macizo. Entonces, si yo a este pastel le quito este cono, me queda este sólido que está acá. Y así es como vamos a calcular el volumen de este sólido, como una resta de volúmenes. ¿Entre quiénes? Entre el pastel completo y este cono. Digámoslo cono, no es en realidad un cono porque es que esto aquí es curvo. Esto aquí es curvo. Pero tiene forma de cono. Pues es parecido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, este pastel de acá lo identificamos como un área por una longitud perpendicular. Mejor dicho, esto es un disco y el volumen de este disco lo sabemos calcular. ¿Cómo se hace ello? Para usar pues las integrales que hemos estado usando, vamos a hacer un corte horizontal. Si hacemos un corte horizontal, es un disco muy delgadito. Es una rebanada muy chiquitica. Donde el radio siempre es el mismo. No me importa dónde me pare, el radio siempre es el mismo. ¿Y ese radio cuánto vale? Ese radio de aquí hasta acá vale 4. ¿Por qué lo sé? Porque la figura va de 0 a 4. Entonces, todo esto vale 4. Y en esta figura acá, este pastel, no importa en dónde yo haga el corte horizontal, el radio que vaya aquí acá siempre vale 4. Entonces, ese radio es constante. Ese radio siempre vale 4. Bien. Sigamos con esta rebanadita delgadita del pastel. Esta que aquí está con puntos, con guiones. Ya sé quién es el radio y el diferencial, que es la longitud perpendicular a esta área. Esta longitud perpendicular es de Y. Entonces ya puedo venir para calcular todo este volumen. Todo ese volumen entonces igual a integral del área por un dy. ¿Por qué dy? Porque ya habíamos dicho que es un dy. Porque esa longitud perpendicular al área, esa longitud es vertical. Entonces, y esta área dijimos que es pi por r al cuadrado. Entonces, venimos acá. Pi por r dijimos que vale 4.
Entonces r al cuadrado y por el diferencial de y, que va desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta 2. ¿Por qué? Porque como es y, recuerden que y tiene correspondencia con los límites de la integral. Entonces la pregunta es, ¿entre qué valores de y? Pues y va desde 0 hasta acá. Y acá esto vale 2. ¿Cómo lo sé? Porque aquí en la figurita, este valor, este de acá, esto vale 2. Es decir, que yo con la gráfica ya sé, haciendo la gráfica ya sé cuánto vale. Entonces, va desde 0 hasta 2. Es decir, que este volumen de acá es el volumen de este pastel. ¿Qué sigue? Restarle el volumen de este cono, de esta especie de cono. ¿Cómo se hace? Este cono acá tiene esta figura, que es la figura en cuestión, o sea, esta de acá. Entonces, tenemos que hacer un corte horizontal. Nuevamente, hacemos un corte horizontal y eso nos da una rebanada de pastel, una rebanada de esta forma, igual que la que está aquí. Pero acá tenemos que volver a identificar cuánto vale este radio. Si ustedes se fijan en la figura, este radio siempre cambia dependiendo de dónde tome la rebanada. Acá es más grande, acá es más pequeño, aquí es intermedio. Entonces, ese radio tengo que identificarlo como. Voy a volver a hacer aquí la figurita. Más o menos así. Entonces, este radio corresponde, bueno, digamos que este radio llega hasta este puntico que está acá. Ese puntico tiene unas coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, el radio es el que va de aquí hasta acá. Si nos fijamos, es el mismo radio, es la misma longitud que va de aquí hasta acá. O sea que es la componente en el eje X. O sea que el radio es igual a X. Pero recordemos que el diferencial, esta longitud perpendicular, es vertical. O sea que como es vertical, es con Y. Es decir que esta expresión la tengo que dejar en función de Y. ¿Cómo lo hago? Miro la función original. Y igual a raíz cuadrada de X. Y igual, aquí está. Y igual a raíz cuadrada de X. Como yo sé que R es igual a X, tengo que despejar la X de esta expresión de acá. ¿Cómo lo hago? Elevo ambas partes al cuadrado. Entonces, aquí me queda el cuadrado. Elevo el lado izquierdo al cuadrado. Y yo sé que este cuadrado se cancela con esta raíz. Entonces me queda y cuadrado igual a X, que es esto que tengo acá. Entonces ya sé que X es y cuadrado. Entonces esta R que dijimos que era X, significa que R es igual a y cuadrado, porque X es igual a y cuadrado. Entonces ya podemos venir a la fórmula. El volumen de esta especie de cono es el siguiente. Volumen es igual integral de un área por un diferencial de y, donde el área es igual a pi por un r cuadrado. Y el r dijimos que es acá. El r dijimos que es y cuadrado. Entonces escribo r. Esto es r. Y la r está al cuadrado. Esto es lo que tenemos acá. Entonces ahí tengo que este término, esta integral corresponde al volumen de esta especie de cono. Ahorita sí,
El volumen de este sólido lo voy a interpretar como el volumen de este pastel, denotado con esta integral, menos el volumen de esta especie de cono, denotado con esta integral. Listo. Este digamos que es un ejercicio con un nivel de complejidad más alto que los anteriores. Listo. Una vez tenemos esto, pues ya es más sencillo, porque solo hay que resolver esta integral y esta integral de la forma como ya lo sabemos. Entonces, hacemos uso de la integral indefinida para calcular las integrales definidas, y entonces hacemos álgebra y nos da que el volumen de ese sólido es 128 quintos por pi. Este es el literal B. Yo me imagino que van a tener preguntas. Entonces, miren este video una y otra vez y me preguntan mediante un correo o hacemos una sesión, ¿sí? Bien. Vamos a borrar todo esto. Y vamos con el literal C. El literal C dice lo siguiente. El literal C dice, esa misma área la vamos a hacer girar alrededor de x igual a 4. Aquí ya empezamos a tener un nivel de complejidad diferente. Entonces miremos. Recuerden que la curva era más o menos como esta, donde aquí es 4 y aquí es 2. Y esta área, toda esta área, la vamos a hacer girar alrededor de un eje. Ese eje es x igual 4. X igual 4 corresponde a un eje vertical. Este eje. Entonces, si hacemos girar esta área alrededor del eje x igual 4, ¿cierto? Alrededor de este eje vertical, ¿qué se me genera? Se me genera como un platillo volador, que es esta figura que tenemos acá. Entonces voy a resaltar en rojo dónde está la curva original, es esta. Si yo la hago girar alrededor de este eje, pues me queda, digamos, con un reflejo aquí también de la misma curva. Bien. Entonces vamos a calcular el área, el volumen de este sólido de revolución. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hacemos un corte horizontal. Acá está un corte horizontal. Y miramos que eso es un disco. Este que está acá. Nuevamente, lo que tenemos que identificar es quién es el diferencial y quién es el radio. Una vez identifiquemos las dos cosas, ya tenemos el ejercicio hecho. Entonces, este es la longitud perpendicular a esta área. Como esta es la longitud perpendicular y es muy chiquita, este es el diferencial. Ahora, como esto es vertical, de arriba a abajo, entonces es un diferencial de y. Bien. Ahora, ya identificamos de quién es el diferencial. Ahora, ¿quién es la R? El radio va desde el centro hasta acá. Pero entonces aquí hay algo que cambia. El centro está aquí. Lo voy a hacer en otro color. El centro está aquí. Y el radio iría desde aquí hasta acá. Pero ese radio va a cambiar dependiendo de dónde yo haga el corte. Si lo hago más arriba, ese radio es más chiquito. Si lo hago más abajo, el radio va a ser más grande. Entonces, nuevamente, con el radio ubicamos este puntico que está acá. Este puntico es de mucha ayuda. Miramos sus coordenadas en X y en Y. Si miramos cuánto vale el radio, es decir, esta línea roja, este radio lo vamos a interpretar como una resta. Miren esto que hay acá. Desde aquí hasta acá hay 4.
Eso siempre vale 4. Acá. Y a este 4 le vamos a restar esta longitud de aquí, que es la componente en X de ese puntico. O sea que este radio es igual a 4 menos la componente en X del puntico. O sea, 4 menos X. Este es el radio, 4 menos X. Pero entonces recordemos que el diferencial es un diferencial de Y. Entonces no me sirve esta expresión. Necesito dejarla en función de Y. Para eso, nuevamente, usamos la función original. La función original es Y igual a raíz cuadrada de X. Esa es la función original. Acá está. Y igual a raíz cuadrada de X. Mediante esa función es que nosotros siempre hacemos el cambio. Acá hacemos el cambio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos despejar la X. Entonces elevo ambos lados al cuadrado. Entonces el lado izquierdo me queda al cuadrado. Y el lado derecho me queda al cuadrado. Pero entonces el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada. ¿Y qué me queda? La X solita. Entonces X es igual a Y cuadrado. Entonces acá X es Y cuadrado. O sea que R es igual a 4 menos Y cuadrado. Eso es la R. Entonces veremos la fórmula. Ya tenemos que aprendérnosla. Integral de pi por R. R es este paréntesis, este que está acá. Y la R está al cuadrado por el diferencial de Y. ¿Desde dónde hasta dónde? Entonces recordemos que el Y es el que tiene correspondencia con los límites. El Y. Entonces miramos acá. El sólido está contenido desde aquí hasta acá. O sea, desde Y igual 0 hasta Y igual 2. Por eso los límites son desde 0 hasta 2. Vamos a borrar todo esto. Una vez se plantea la integral, ya, esto es lo más difícil. Una vez se plantea, resolverla es lo de menos. Ustedes usan Wolfram Alpha y lo hacen. Yo aquí lo hago a pedal, pues para que recuerden cómo es que se hace. Aquí hago la integral indefinida y luego la uso para calcular la integral definida. Hacemos el álgebra y entonces me da que el volumen es 256 quinceavos de pi. Yo sé que te van a tener dudas. Por favor, vuelvan a ver el video y si hay alguna cosa me escriben. Me escriben al correo. Ahora hagamos el literal de. Este es el último literal del ejemplo. Y aquí terminamos la clase. El literal de, ¿qué dice? El literal de dice, la misma figura, la misma área plana, esta vez la vamos a hacer girar alrededor de X igual 6. Vamos abajo. Entonces, esta área, la misma de siempre, porque estamos con el mismo ejercicio, solo que la hacemos girar alrededor de diferentes ejes. Esta área de acá, toda esta área, la vamos a hacer girar alrededor de X igual 6. X igual 6 es este eje. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. X igual a 6 es este eje vertical. Si la hacemos girar, queda como otro platillo volador, pero con un hueco en la mitad, un hueco cilíndrico en la mitad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Siempre que haya un hueco en la mitad de un sólido, toca hacer una resta. Siempre una resta es mucho más sencilla. Entonces, ¿cómo hacemos esa resta? Vamos a hacer de cuenta que este disco es macizo, o sea, que esta parte de acá, que era hueca, vamos a hacer de cuenta que está llena, está completica. Y ese disco, digamos que ese platillo lleno, macizo, es esta figura que está acá. A ese disco macizo, lleno, le vamos a restar esta figura,
que es un cilindro. Es un cilindro. Es decir, que le vamos a restar el volumen de acá. Así se hace. Bien, entonces, primero calculemos el volumen de acá. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo de siempre. Hacemos un corte hacemos un corte. En este caso, si lo hacemos horizontal, pues obtendremos efectivamente un disco. Entonces lo hacemos horizontal. Entonces, este disco de acá tiene un área, vean acá, tiene toda esta área y tiene una longitud perpendicular. Esta longitud lo voy a volver a hacer acá. Es más o menos este disco. Esta longitud, que es el diferencial, ¿es de quién? ¿Diferencial de quién? Pues como esto es vertical, entonces es un diferencial de y. Ahora, ¿qué es lo otro que hay que identificar? El radio. El radio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces miremoslo acá. Desde aquí hasta aquí va el radio. ¿Cómo lo hacemos? Como una restica. Ya sabemos que desde aquí hasta acá hay 6. Que hay que restarle este tramo. Pero este tramo de acá, es este mismo tramo de acá, o sea, la componente en X de este punto. Y este punto hace parte de la curva. Es decir, que el radio es igual a 6 menos la componente de X, o sea, 6 menos X. Pero como ya sé que el diferencial es un diferencial de Y, tengo que volverlo a escribir en función de Y. Del ejemplo anterior, que prácticamente es la misma analogía aquí, X sabemos que es Y cuadrado. X es Y cuadrado. Pero lo voy a volver a hacer para que lo vean más fácil. De la función original tenemos que y es igual a raíz cuadrada de x. Si le damos ambas partes al cuadrado, me queda en el lado izquierdo y cuadrado. Y si elevo aquí al cuadrado, se cancela con esta raíz y me queda solamente la x. Entonces x es igual a y cuadrado. Entonces x es y cuadrado. Eso es la r. Ya identificamos el r, identificamos el diferencial. ¿Qué hacemos? Reemplazarlo en la fórmula. Entonces, integral de pi por r al cuadrado. ¿Quién es r? Es esa expresión de acá. Y esa r está al cuadrado. Al cuadrado. P por el diferencial de y. Los límites. Recuerden que los límites corresponden a la variable y. Entonces, ¿desde dónde va hasta dónde? Va desde 0 hasta aquí. Y aquí es 2. De la gráfica que ya hemos construido antes. Entonces va desde 0 hasta 2. Esta integral corresponde al volumen de este sólido macizo. Ahora, calculemos el volumen. Calculemos el volumen de este de aquí abajo. Hacemos un corte horizontal y nos da un disco. Un disco de esta forma. Reconocemos inmediatamente que el diferencial es un diferencial vertical, o sea de y, y tenemos que identificar cuánto vale el radio. Si ustedes se fijan, no importa donde yo haga el corte horizontal, el radio siempre vale lo mismo, siempre vale esto, siempre es el mismo, siempre vale esto. ¿Cuánto vale ese radio entonces? Si yo sé que aquí es 6, esto es 6, y yo sé que aquí esto vale, miremoslo acá, eso vale 4. De 4 a 6 hay 2 unidades, o sea que el radio vale 2. ¿Qué es lo que tengo acá? Entonces ya identifiqué el radio y identifiqué quién es el diferencial. Entonces, integral de pi por el radio, que es 2, al cuadrado por el diferencial de y. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues y va desde acá, o sea desde 0 hasta 2. Entonces va desde 0 hasta 2. Nuevamente, llegar hasta aquí es lo más complicado, pero que es lo que requiere de su pensamiento y de su esfuerzo mental.
Entonces, ya hacer la integral para hacer la integral definida, pues hacemos la integral indefinida y eso lo usamos para calcular la integral definida. Después de hacer álgebra, aquí se las muestro, llegamos a que el volumen es 192 quintos de pi. Entonces, digamos que este ejemplo es el ejemplo más completo porque muestra una misma región que la hacemos girar alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor de otros ejes aparte, de X igual 4 y de X igual 6. Entonces ahí digamos que son los ejemplos diversos que podrían existir de volúmenes de sólidos de revolución. Bueno, hasta aquí llega el video. Si no entienden, vuelvan a mirar hasta que lo entiendan y ya luego me preguntan. Escriben al correo, concertamos una cita, pues por las noches en lo posible, que es cuando mi internet funciona de lo más de bien. Entonces, bueno, hasta aquí va la clase y les voy a entregar un taller. Hasta luego.